Amén. Vamos a abrir la Biblia, ya la tenemos abierta en Marcos capítulo 5, ¿verdad? El tema del mensaje se llama en esta mañana la bendición de creerle a Dios. La bendición de creerle a nuestro Dios. Cuando yo estaba preparando este mensaje, hermanos, yo me estaba acordando de un joven en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Más bien cuando yo comencé en las cosas de Dios, ¿verdad? Mi papá ya estaba bien metido en las cosas de Dios y mi hermano el menor y el mayor. Pero yo en ese tiempo anduve con mi papá, ¿verdad? Y mi papá siempre cargaba su Biblia en una mochilita y estábamos, en ese día, estábamos trabajando en una iglesia bautista de sordomudos, de gente sordomuda pero bautista fundamental. Y estábamos en ese tiempo, hermanos, antes de yo venirme a Estados Unidos, a California, en ese tiempo nosotros poníamos piso de mármol. Ponemos el mármol y entonces en esa iglesia estábamos poniendo el piso y ya estábamos poniendo el piso en el altar, ahí en Guadalajara. Y este joven llegó, era conocido de la familia de mi papá. Y este joven tenía una enfermedad parecida a esta. O sea, en cuestión de que no se sabía lo que tenía. Este hombre, ¿verdad? Este joven tenía una enfermedad que no sabían los médicos qué tenía. Y luego los papás de este joven iban a tal lugar y cuando regresaba peor. Y así, por eso me estuve acordando mucho de este joven con esta parte de la Biblia. Y así estuvo por mucho tiempo este joven. De hecho, sus papás tenían ciertas propiedades y las iban vendiendo porque, por ejemplo, decían a los papás de este joven: hey, mira, en Puebla, y ahí van hasta Puebla, y duraban días y regresaba peor. No le curaban. Y así pasó mucho tiempo, y ese día, hermanos, recuerdo así como si fuera el día de ahora. Estábamos trabajando y de repente llegó este joven, y ya pues estaba siendo amigo mío porque yo lo miraba todos los días. Y se sentó aquí en la primera banca y a un lado estaba la Biblia. Y mi papá, como es verdad, lo conocía, le dijo a este joven, yo sé la solución a tu problema. No sé si se llamaba Alonso o Alfonso, pero era este joven, y le dijo: yo sé la solución a tu problema. Y mi papá me dijo a mí: tráeme la Biblia. Y le di la Biblia, y mi papá le empezó a hablar de Cristo. Este joven era un joven de verdad, serio, amable, con respeto, ¿verdad? Era un joven, se puede decir un joven respetuoso, ¿verdad? Y él muy amable, porque él la enfermedad que tenía, cuando no le estaba la enfermedad, él estaba serio, tranquilo, joven, así. Y estaba escuchando a mi papá, y mi papá le estaba dando el plan de salvación. Cuando iba a la mitad del plan de salvación, este joven empezó a decir: ¡cállese! Y empezó a cambiar su voz, y le empezó a salir baba de aquí de la boca, y empezó a maldecir a mi papá. Y empecé yo me daba miedo a mí. Y mi papá, lo recuerdo que me dijo: ora. Y yo empecé a orar, pero con ojos así. Me dije: ¿qué tal si me...? Pero empezó a hablar así, hermanos. Pero mi papá no dejó de predicarle, hermanos. Y de ratito este joven estaba ahí de rodillas, recibiendo a Cristo. Y como decimos en México, ¿cómo se dice? Decimos en México, santo remedio. Ahí está la solución. Para cualquier cosa, Cristo la solución, ¿sí o no, hermanos? Imagínense lo que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios, dice que vino uno, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Imagínense, piense lo que está diciendo la palabra de Dios. Viene Jesucristo y le sigue una gran multitud que hasta le apretaban, dice la Biblia. O sea, la Biblia no exagera, la Biblia dice la verdad, amén, hermanos. Dice, pero una mujer que desde ¿cuántos años, hermanos? 12 años. Tenía una enfermedad por 12 años de flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios que iba a muchos lados con muchos médicos, y cuando regresaba dice: peor, no me fraba. Imagínense esta enfermedad por 12 años. Qué triste. Pone a pensar. Nosotros con un catarro y una gripa 2 o 3 días andamos muriéndonos, ¿verdad? Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que por 12 años, día y noche, las 24 horas del día, sufriendo por esta enfermedad. Y me imagino, ¿verdad?,
como está diciendo aquí la palabra de Dios. Llegaba a lo mejor una vecina o alguien le decía, hey, mira, en tal parte hay un doctor, ve, y ella iba y creía, ¿verdad? Y le creía con la esperanza de que iba a regresar sanada o iba a mejorar. Pero no, hermanos. Usted y yo en vez tenemos una enfermedad o algo y nos tomamos un remedio, vamos con un doctor y se nos calma, ¿verdad que sí? Pero esta dice la palabra de Dios que cada vez que iba venía peor, porque hasta no sanaba y hasta se gastaba mucho dinero hasta que se quedó sin nada. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo allí, dice 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado, ¿qué dice? Todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Me encanta el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Quiere decir que nunca había escuchado de Jesús. Y he escuchado de otros médicos, de otros doctores, de otras medicinas, pero nunca de Jesús. Por eso, hermanos, mire, una de las cosas que le voy a decir a usted es, escúcheme, ¿qué tan importante es este sonido? Buenas tardes, buenos días, venimos de la Iglesia Bautista Fe, del Pastor Giovanni. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? ¿Qué tan importante es que la gente en esta área escuche de Jesús? Usted y yo no sabemos qué enfermedades, qué problemas tiene la gente en esta área. Dios sí sabe. Por eso ha salvado a esta gente. Por eso Dios tiene a ustedes aquí, para que ustedes supieran la salvación. Y lo que recibiste de gracia, dale gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Favor no merecido. Favor no merecido. La salvación. Porque por gracia soy salvos. Amén. ¿Cuánta gente en esta área, hermanos, necesita la salvación de Cristo? ¿Cuánta gente necesita la sanación de Cristo? No voy a ser, ¿verdad? Como esa vez, una vez allá en Michoacán, ¿verdad? Llegó un compa allí, estafador allí, que iba a llegar a cierto lugar de Uruapan, y varias hermanas, pastor, ya sabe quién va a venir, deme chance para faltar ese domingo. Le dije, hermana, si va a ir a dar dinero, a tirar dinero, mejor démelo a mí, yo lo necesito. Esa es pura estafa. No, que tienen el don de sanidad. Le dije, no tiene nada. Le dije, son puros, tienen el don de robar. Y no, hombre, ahí estaban dándome lata, y pues no lo dejé. Yo dije, yo no creo eso, y si Dios les va a sanar, si Dios las sana, es porque Dios las va a sanar. Y bueno, total de que se llegó ese día y no vinieron 2 o 3 hermanas, que porque estaban enfermas y querían. Al siguiente domingo, pastor, tenía razón. Sigo enfermo y me quitaron. ¿Cuánto le cobraron? 350 pesos. Sí, me lo hubiera dado, me han hecho unos taquitos yo hinchidos. Porque Dios es el único que sana, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Él es el único que puede sanar, sí es cierto. Él puede usar la oración, Él puede usar lo que quiera, pero hermanos, quien sana es Dios. Una vez en la madrugada llegó una persona allí, ¿verdad? Tocando la puerta como a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y me levanté, y usted es el pastor Juan Flores, sí. Oh, mire, por favor, venga al hospital, se está muriendo mi hermano y casi está a punto de morir, y me dijeron de usted en el hospital, lo conocen porque usted ha venido muchas veces aquí a orar, y puede ir, sí, para eso estoy. Oh, déjeme explicarme. Ya me levanté, voy, llegué al hospital. Y toda su familia estaba allí, y su mamá me dice, ay, pastor, ahora sí mi hijo se va a sanar. Le dije, no, espérese. Le dije, no me quiero echar ese paquete yo vengo a orar, y si es la voluntad de Dios que Dios lo sane, y que se levante, Dios lo va a sanar. Si no, no. Para que no piense que porque yo vengo ya, Santa solucionó. Y dicho y hecho, hermanos, yo fui con se llamaba Juan también, ¿verdad? Y yo fui y estaba ya en terapia intensiva y empecé a hablar con él, ¿verdad? Inclusive por eso yo creo que sí, porque yo le decía, si me estás entendiendo, yo quiero que muevas la mano o los dedos, y de esa manera yo me comunicaba con él, y sí, ¿verdad? Yo le di el plan de salvación y sí, pues salvo, ¿verdad? Pero ya me regresé, y como a las 6 de la mañana murió, pero ya con Cristo en su corazón. Yo lo creo de todo mi corazón. Pero cuando yo terminé de orar con este joven, este muchacho, eran 5 hermanas y él, varón único. Y cuando yo terminé de orar en el hospital, su papá me acompañó afuera. Me dijo, yo lo acompaño, pastor, a que tome un taxi, yo se lo voy a pagar, se regrese a su casa. Dije, déjeme le cuento rápido la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo está así? Dice, yo llegué en la mañana, en la noche de trabajar, en la tarde, llegué bien cansado.
Y me senté y le dije a mi esposa, sírveme de comer. Y mi hijo me ofendió y me dijo, ay, estás otra vez de flojo, un huevón, sin hacer nada. Dice, todo el día yo había trabajado bien cansado, ¿verdad? Y este único varón, ¿verdad? Ahí me empieza a decir así, me ofendió. Y me dijo palabras feas que no aguanté y yo lo corrí porque me estaba ofendiendo. Y se fue bien enojado con sus amigos. Empezó a tomar y andaba bien borracho y pisó una piedra y se cayó de espaldas y se pegó en los pulmones. Y por eso está aquí. Yo dije, pues por eso. Por no honrar a su padre. Y sí, dice la Biblia que si uno honra a su padre, le alarga la vida. ¿Verdad que sí? Amén. Y yo entendí, dije, ok. Pero bueno, murió una vez más. Pero yo le dije a su mamá, hey, no porque vengo yo a orar, ya va a sanar, no. Ahora fue sano del alma, por la misericordia de Dios. Amén. Pero no del cuerpo. Bueno, y hermanos, una vez más, esta mujer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que escuchó de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, es importante que nosotros hablemos siempre de Cristo. Usted no se imagina quién va a ser salvo. Usted no se imagina la necesidad que hay en esta gente, pero Dios sí. ¿Ustedes creen que de pura casualidad están ustedes aquí en esta área? No. Unos de Guanajuato, otros de Guerrero, otros de Chiapas, otros de Oaxaca, otros de allá de la Dominical. Del DF. De que está mi cartera. Y hermanos, ¿cuánta necesidad hay en esta área? ¿Cuánta necesidad hay en Michoacán? ¿Cuánta necesidad hay en todo este mundo? Hermanos, a eso vino Cristo. Amén. Hermanos, a que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. Hermanos, ¿cómo van a escuchar de Jesús si no hay quien les predique? Si nosotros y la iglesia, la fe, hermanos, estamos ahí acostadotes, ¿verdad? Con panza para arriba. Y que tenemos panza, ¿verdad que sí? No se ofendan las mujeres. Quieren estar como Barbie siempre, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos, ¿verdad? Entender esto. Dice, cuando yo hablar de Jesús. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Imagínense, como dice la palabra de Dios, que venía esa multitud, ¿verdad? Con Cristo. Hermanos, yo pienso que esta mujer estaba triste, desconsolada ahí, agitada por su enfermedad. Pero hermanos, empezó a escuchar un ruido ahí, alboroto, ¿verdad? Y empieza a mirar y mira a Jesús cuando escuchó el alboroto. Gloria a Dios por eso. Así es. Le vuelvo a repetir, mire, al rato, mañana, pasó mañana, estos días, hermanos, hay gente que está en necesidad. Y cuando escuchen el timbre, o cuando escuchen tocar la puerta, y que usted vaya y les hable de Cristo, imagínense la solución a esas personas. Amén. Por eso Dios los trajo a esta área, para que la gente de aquí conozca que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Uno llega y se presenta dando el nombre de la iglesia, pero la iglesia no es importante. Quien es importante es Cristo. Amén, hermanos. Amén. La iglesia no salva. Amén. Quien salva es Cristo. Amén. Por eso es importante predicar la palabra de Dios, hermanos. Dice, pero una mujer que desde hace 2 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dice, cuando yo hablar de Jesús, hermanos, vino por detrás entre la multitud y dice, y tocó su manto. Por eso, hermanos, la bendición de creerle a Dios es grande. La fe de esta mujer. Y imagínense, si la comadre, el compadre, el vecino, el primo le decía, ve a tal parte y creía. Ahora imagínense cuando escuchó de Jesús, imagínense, creerle al mero, creerle a Jesús es la mejor bendición que pueda haber en nuestra vida. Porque Dios no miente, hermanos. Y ella no, ¿verdad? Ella no es, Jesús no es como cualquier médico. Usted va al médico y ¿qué le dice? Venga en un mes. Y luego primero llega usted bien enfermo y bien desesperado y le toman la presión y esto, y esa le dijo esto. No, hombre, ya es que uno ya está muriendo. Ya, rápido, ábrame, lo que sea. Pero no quiero que ya me cure. ¿Sí o no? Una vez a mi hijo el menor allá en California se me enfermó, le dio un dolor. No, hombre, hermanos. Hombre, que agarro el carro y que digan que me den tickets, lo que sea. Yo voy a que no se muera mi hijo. Yo voy a que ambulancia y Cruz Roja. No. Llegué bien rápido al hospital y me metí en emergencias. Y ya llego con mi hijo y las que estaban ahí. Buenas tardes, no sé qué, buenos días.
Hermanos, en Chile, no, buenas noches, porque me pasé toda la noche. ¿Su nombre? ¿Tiene aseguranza? Y yo con una desesperación rápido, sí, mire, así la aseguranza, me llamo así, mijo, toda la información. Quédese ahí un ratito. Y yo bien desesperado, y así, mijo, ahí con el dolor y todo. Hermanos, para no largar la historia, toda la noche estuve allí. Y yo bien enojado, más porque me aguantaba, dije, si no, porque... Bueno, total, de que se le calmó el dolor a mi hijo, y ya nos salimos. Y yo bien desesperado. Cristo no es así, hermanos. Jesucristo al instante que vamos nos responde. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, pero hace falta cuando clamemos a Dios, hermanos, con fe. Y Él nos responde. Dime qué cosa es difícil para Dios. Nada. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Pero hay que clamarle de corazón. Y hermanos, ¿verdad? Esta mujer dijo, si tan solo toco su manto, con eso. No anduvo allí, y si no, y si sí, y si no. No, hermanos, hermanas, al instante dice la palabra de Dios. Al instante. Porque dice la palabra, Dios sigue diciendo ahí, le dice, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Wow, hermanos, qué bendición. La fe, la bendición de creerle a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos creído a Dios? ¿Cuántas veces yo no le he creído a usted? No le he creído a usted y yo a Dios. ¿Se acuerdan de los hermanos que les dije? Fueron varios hermanos que me decían, ya, pastor, ni Dios lo escucha. Pero yo nunca dejé de estar allí. Y hay cosas, hermanos, que todavía yo sigo allí. Les platiqué ahorita, mi deseo es que, ¿verdad? Desde que yo me fui de California a Michoacán, yo tengo el deseo de una iglesia grandísima, un instituto, un asilo de ancianos, un orfanatorio para niños, huérfanos. Ese es mi deseo. Esa es mi meta. Y yo no he quitado el dedo del renglón. Ahí sigo. Porque yo sé que si es la voluntad de Dios se va a hacer. Si no, no me pasa nada. Si toda mi vida me quedo con eso. ¿Sí me entiende? Yo siempre he dicho, si pega, pega. Si no, despegado estaba. Amén, hermanos. Yo tengo ese pensamiento siempre. Y más para la obra de Dios. Yo no pierdo nada. Hemos hecho metas. Le digo a los hermanos, vamos a hacer esto y esto, miren. Y vamos a traer tantas almas. Y estamos, hermanos, si yo digo, vamos a decir, este día, vamos a invitar 1000 personas. Y nomás viene una. ¿Salí perdiendo o salí ganando? Amén. Porque no tenía ninguna. Y una es una. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Ese es mi deseo, ese es mi pensamiento. Yo nunca voy a perder nada en aventarme. Lo malo es que sí, vamos a tener 1000 hermanos, vamos a echarle ganas. Pero no hay que hacer nada, ¿qué tal si no? Lo más bonito, hermanos, lo más chido es que usted lo intente, que usted trabajó. Como muchas veces usted va, el hermano, ¿verdad? Dice que alguien conoce de Uruapan. Dígale, llámele, si viene, qué bendición, si no, le llamó. Y no se quede usted con la espinita. Amén, hermanos. O sea, nunca se quede usted lo más suave va a sentir, le intenté, le eché ganas. No se hizo, pero Dios sabe por qué. Pero no por eso, porque no se hizo, o porque usted invita a la gente a la iglesia y no viene, ya no se dé, ya no quieren. No, el que no quiere es usted. A lo mejor ese día que usted le inventó, a lo mejor no quería o le dolía la panza, no sé. Pero otro día va a tener una necesidad. Y le va a decir, es más, hasta un día le va a decir, invítame. Y usted va a decir, no. No, hermanos, necesitamos de ser positivos, amén, hermanos. Para echarle ganas, para seguir adelante. Esta mujer, hermanos, fue muchas veces con muchos médicos y ya ven, nadie lo sanó. Si hubiera sido como usted y como yo, ay no, aunque sea Cristo, no creo que quiera. Me va a decir, porque dices con otros primero. Amén. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. ¿Sí me entiende? Dios siempre nos va a escuchar. Al que viene a mí, no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, dice en el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿de qué dice? Se salva. Y el 29 dice, y enseguida
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La gran diferencia, ¿verdad que sí? De aquellos médicos a donde iba y venía peor y sin dinero, y aquí, hermanos, no le costó ningún peso. Simplemente nomás su fe. Por eso la bendición de creerle a Dios. Es una bendición creerle a Dios, hermanos. Una vez más, hay que creerle a Dios, hay que seguirle creyendo. ¿Sabes qué? Escucha lo que te voy a decir, iglesia, y esto es una ayuda para ustedes. Yo creo de todo mi corazón que un día ustedes van a estar en el auditorio grande. Un día los americanos van a tener que decir, híjole, ha crecido tanto la iglesia hispana que ya ni está en el auditorio. Amén. Amén. Mira, muchos no creyeron. Amén. La honra y la gloria es para Dios. La honra y la gloria es para Dios. Lo que voy a decir es esto. Hace unos 7, 8 años atrás, en el norte de Carolina, un pastor amigo mío invitó. Y estaba siempre por años ya estaba en cierta asistencia. Y prediqué un mensaje de ánimo, de avivamiento, y les hice un reto. Que si se ponían a orar y ayunar y a creerle a Dios, un día iban a crecer. Ahorita ya son más de 1000 personas. Amén. Y hasta la fecha el pastor está agradecido con Dios y conmigo por ese reto que les hice. Y yo en esta mañana les reto, hermanos, a que de aquí a un año, si ustedes se ponen en serio con Dios, hacen las convicciones que les enseñé hace poquito y obedecen a Dios y los mensajes de su pastor que les va a dar durante todo este año, yo les aseguro que no van a ser los mismos, primeramente espiritualmente. Amén, amén. Y en números también. Amén. 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 Y más si las hermanas se embarazan, van a crecer. Automáticamente. Ya si no invitan, cuando menos se embarazan. Así que así está creciendo la iglesia de Europa. Pero va a crecer. Amén, hermanos. Ya no van a ser los mismos. Amén. Pero si se me está entendiendo, les reto. Y si le creen a Dios, les aseguro que este lugar les va a quedar chiquito. Aquí va a ser una clase nomás. Aquí nomás va a ser una clase nomás, aquí en este salón. Ya no va a ser la iglesia general. Pero tienen que creerle a Dios. No al pastor Flores, a Dios. Amén, a su palabra. Esta mujer le creyó a Dios, por eso al instante. Por eso al instante, en cuanto tocó el manto, no fue tanto el manto, el milagro, el manto, no, fue la fe de esta mujer que le creyó a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le creamos a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? A ver. Se pone interesante esto. Jesús, ¿verdad? Sabiendo que venía, dice, hey, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque salió poder de él. Así es, amén. Y aquí viene el mensaje que yo quiero darles en esta mañana. Le pregunto, una pregunta, ¿verdad? Ahí va, a ver si me la pueden contestar. ¿Ustedes sí entienden que Jesús sabía quién es esta mujer, sí o no? ¿Sabía Jesús quién era esta mujer, sí o no, hermanos? Sí, sí. Entonces, ¿por qué pregunta que quién había tocado mis vestidos, sus vestidos? Ahí está lo interesante. Ahí está el mensaje en esta. Y capten. A ver, pregunta a Dios, les dice a sus discípulos, hey, ¿qué me ha tocado? Yo sentí que salió poder de mí. ¿Verdad que sí? Pero si sí la conocía. Porque Jesucristo, Dios, hermanos, hasta fue el que la formó en el vientre de su madre. ¡A esa mujer! ¡Claro que sí la conocía! ¡Claro que sí sabía la necesidad! Dios dice en su palabra que Dios conoce nuestra necesidad antes de que se la pidamos. Claro que Dios sabía esta mujer que estaba enferma, que ha ido con muchos médicos. Claro que Dios sabía todo eso. Entonces el mensaje no era para esta mujer. El mensaje es para ustedes y para mí y para los discípulos. Porque miren lo que sigue. Está interesante lo que sigue. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, dice, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Si estos discípulos hubieran sido, como ustedes hubieran dicho, calma Jesús. Si hubieran sido de Michoacán, no puedes Jesús. Fíjense, el Señor Jesucristo le está preguntando a los discípulos,
Señor Jesucristo está 100% consciente de que viene con una multitud, le están apretando, se están rozando. Si ahorita yo a ustedes les digo, levántense todos, pónganse de pie, vamos a correr para donde queramos todos, nos vamos a tener que rozar. Ahorita que ¿sí me entienden? Cuando nos levantamos a saludarnos, nos rozamos así como, porque esta es una multitud, más de uno. Y los discípulos dicen, no. Pero Jesús dice la palabra de Dios que miró alrededor a ver quién había hecho esto. Le vuelvo a repetir, sí sabía. En esta mañana, Dios mira a cada uno de nosotros alrededor, a ver quién vino a ver quién vino a este culto en serio, o nomás como religioso. Ay, voy a ir a la iglesia nomás porque tengo que ir. Déjame decirte, si tú viniste a esta iglesia, a este culto, nomás porque eres maestro de escuela dominical, qué triste. Qué triste es que tú hayas venido al culto ahora nomás porque tienes que venir o no tienes que hacer nada en tu casa. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Porque a la iglesia no se viene porque tenemos, sino debemos de venir con amor, con el deseo, como les dije hace rato, porque sabemos que Cristo va a estar aquí reunido y vamos a aprovecharnos de conocerle, de hablarle, de dejar nuestras cargas, nuestras necesidades, de pedirle perdón, de pedirle nuestra ayuda por lo que necesitamos. Hermanos, porque Él está aquí, amén. No porque somos. Imagínate qué triste, ¿verdad? Que vengamos a la iglesia porque soy pastor. ¿Por qué viene usted? Pues es que soy la esposa del pastor, tengo que venir a la iglesia. Soy hijo del pastor, soy diácono, soy el que junto las ofrendas. Qué triste, hermanos. La vida cristiana no es así. No debe ser así. Era ese chiste que cuentan siempre, ¿verdad? Que estaba ahí un hombre ahí, dormidote, y su mamá tocando la puerta. Mijo, córrele, ya es hora de la iglesia. Al rato. Y así 2 o 3 veces, y hasta que se aburrió el chavo y digo, bueno, a ver, mamá, ¿por qué quieres que vaya a la iglesia? Pues porque eres el pastor. Ah, sí, vámonos, ¿verdad? Así usted, hermana. ¿Por qué va a la iglesia? Pues porque eres cristiana. Y el domingo es del Señor. Y debemos reunirnos de corazón. No como religiosos, tengamos cuidado, iglesia, fe, la fe. Y cuidado cuando ustedes se reúnen ya nomás por religiosidad. Como ir a misa, no, mi hermano, eso no le gusta a Dios. Esa es una, a ver si digo la palabra correcta, monotonía. Siempre lo mismo. Cuando tu pastor te dice, vamos a leer la Biblia, abre tu corazón y con ese deseo, esa hambre, abre para ver qué Dios te va a hablar. Cuando vamos a cantar un especial, un canto allí, mira lo que dicen las palabras y guárdalas en tu corazón. Y sí, es cierto. Yo muchas veces lloro con los cantos. Uno de los cantos bien bonitos allá en Montecito, pastor, me encantó cuando el coro cantó la de El Dios de las montañas. Híjole, esa vez yo estaba, desde que comenzó el canto, lo estaba asimilando y llorando. Hasta mi esposa me decía, ¿qué tienes? Dije, me está llegando el canto, es una gran verdad. Porque mi Dios es mi Dios cuando estoy mal y cuando estoy bien. Es mi Dios en la noche y en el día. En la adversidad, en la tempestad y en la calma. En todo momento es mi Dios. Nunca se separa de mí. Mucho más cuando yo le fallo, hermanos, ahí está mi Dios. Listo para perdonar mis pecados. Porque Dios perdona todos los pecados, ¿verdad que sí, hermanos? Excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Wow, hermanos, por eso tengamos cuidado de cómo veremos a la iglesia. En nuestra vida cristiana debe ser, hermanos, cristiana, no religiosa. Esta no es una religión. Religión son los pentes, los testigos, los adventistas y todos esos, pero los bautistas somos cristianos. Debemos ser cristianos y vivir una vida cristiana, hermanos. No nomás así, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Es que yo le doy clase a los niños. No, mi hermano, no vengas a darle clase a los niños, ven a buscar a Dios. Amén. Es como yo, mi hermano. Ay, ¿por qué me dices? Porque yo soy el predicador invitado. No, mi hermano. Aparte de que soy el predicador invitado, también soy cristiano. Antes de ser predicador fui cristiano. Amén, hermanos. Amén. Y también te he dicho muchas veces, Dios me habla a mí en la predicación. A veces hay cosas que no quiero decir porque, híjole. Pero me enseñaron en el instituto que yo también necesito predicarme. Y no soy perfecto. Y por eso Dios me habla con la misma predicación que me da. Y debo de predicarla.
Amén. Amén, amén. Es como cosas que tengo que decir, te guste o no te guste. Así es. Amén. ¿Sabes lo interesante de lo que me pasó en mí? Mi mamá me batallaba yo para que me decía, vamos a la iglesia, me dijo, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, y esto y lo otro, vamos a la iglesia. Bueno, un día fui. Por primera vez, me senté más o menos como por ahí. No, hermanos, ese día el pastor nomás predicó, nomás para mí. Y yo volteaba y decía a mi mamá, a ver, ¿para qué le dijo al pastor lo que yo hacía? A ver, hermanos, qué casualidad que hablaba de los borrachos y predicó de los borrachos y de los mentirosos y maldicientes y luego se me quedaba mirando a mí. Yo decía, no, ya no vuelvo aquí. A ver, mamá, no, hombre, cuando salimos del culto le dije, no, mamá, para eso me invitó. ¿Para qué le dijo al pastor todo lo que yo hacía? Y mi mamá, ay, mi hijo, no, yo ni he visto al pastor. Ahora que entiendo, hermanos, yo sé que era el Espíritu Santo que me hablaba. Y no se me olvida este mensaje. Porque era Dios que me estaba hablando, me estaba apuntando, me estaba diciendo mis verdades. Así es. Y que tenía que cambiar y ser diferente. Por eso cuando usted venga al culto, venga, y cuando viene con una actitud de que Dios le hable, va a ver. Dice, gracias, pastor, por ese mensaje, gracias, pastor. Y va a ver, no es el pastor, es Dios usando a su pastor. Pero cuando viene con una actitud apestosa, ya sé, yo mismo. No le va a hablar a Dios porque usted ha cerrado su corazón. Amén. Pero cuando abre su corazón desde la mañana, ¿verdad? Tempranito hasta en los cantos, le vuelvo a repetir, en la lectura, Dios habla por medio de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Dios habla a todo momento, además, Dios empieza a hablar hasta por un hermano, una hermana. Cuando viene usted juntado, triste, le dan una palmadita en los hombros, Dios le bendiga, hermano. Sí. Pero viene con un corazón dispuesto. Iglesia, tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado, no caiga en la monotonía, en siempre lo mismo. Hijos que tocan la rondalla, que tocan guitarra, que tocan violín, vengan con un corazón para Dios y cada día sean mejores, porque Dios se merece lo mejor. Amén. Ya me sé todo, ya me sé tanto. Cuidado. Amén. Los que juntan ofrenda, los que barren. Todo, hermanos, debe ser para el Rey de Reyes, Señor de Señores, de corazón. Que Dios mire, que Dios se agrade de nuestro corazón. Amén, hermanos. El dar el diezmo, el dar la ofrenda. Por eso cantamos, por eso alegres. Ay, ahí le va pues. No, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Así es. Y por eso es que nosotros tenemos que, hermanos, ¿verdad? Cuidado. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Dice, sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices que me ha tocado? Pero él miraba, versículo 32, alrededor para ver quién le ha hecho esto. Y una vez más, Dios está mirando en esta mañana y dice, son tantos. A ver quién de estos tantos viene en serio a buscarme. Era que usted y yo, hermanos, y yo sí lo hice. Cuando desperté, hermanos, en la mañana, me caí de la cama y me arrodillé y dije, Señor, úsame. No conozco tu gente que tienes en la iglesia donde voy yo ahorita, pero úsame y bendícelos. Quiero ir a tu iglesia. Cada domingo y cada miércoles y cada vez que se abren las puertas de su iglesia, hermanos, de este lugar, usted debe de venir ya preparado, orando a Dios. No vaya a ser como muchos cristianos, ¿verdad? Muy apenas llega y llega bien tarde. O viene y se levanta y ¿dónde están los zapatos? Te dije que los zapatos de niño, ya te peinaste y mira cómo vienes, cómo quedándose a la iglesia, en el camino ahí. Y luego llega aquí y se llega el carro aquí. Hola hermano, ¿cómo están? Hipócritas. Los hombres, ¿verdad? Órale, bruja, no te vas a peinar, tu esposa y tú, viejo panzón y todo. Y luego aquí en la iglesia, hola mi amor. Es hipocresía, hermanos. Es hipocresía. Yo les he dicho, no soy perfecto, pero yo les permito que le pregunten a mis hijos y a mi esposa, como soy en mi casa, soy en la iglesia, como soy en la iglesia, soy en mi casa. Amén. Si es cierto, me hace falta muchas cosas que hacer y muchas cosas que no hacer. No soy perfecto, pero hermanos, yo trato de ser igual en la iglesia, así en mi casa, de ambiente igual en la iglesia. Amén. No ser hipócrita en la iglesia. Amén. Ella fuera un diablo, una diabla.
No, una Juana Machetes. Una vieja calzonuda, no pues. Amén, porque hay hermanitas que hasta caminan así de puntitas. Pero son las brujas. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanas. Amén, hermanos. Dios nos mira y dice, a ver, ¿quién está en serio? ¿Se acuerdan la historia en la Biblia cuando iba a ser, y Dios quiere un rey para Israel? Y que mandó al profeta y le dijo, hey, búscame. Y pasaron todos los hermanos de David y dijo, no. Y se miraban más acá a los hermanos de David. Pero Dios dijo, hey, no, es que yo miro su corazón. Y dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y Dios busca un corazón conforme al de Él, que ame las almas, que quiere obedecerle, que quiere echarle ganas. Amén. Amén, amén. ¿Y saben qué Dios miró en esa mujer? Dios miró en esa mujer, hermanos, que le estaba creyendo a Él. La gente ya estaba ahí, los discípulos, hasta los discípulos ya andaban ahí, como usted y como yo, ya se la saben todas, ya. Ahí andaban entre Jesús, ya nomás así. Los discípulos, toda la gente y esa mujer, todos necesitaban tener la actitud que esa mujer tuvo. De ver los milagros, de ver el poder de Dios, de sentirse privilegiado, de andar con Jesucristo a su lado, de decir, wow, qué bendición. Qué bendiciones tenía el culto. Amén, hermanos. Amén. Los que no vinieron se la perdieron. Amén. Pero gloria a Dios por usted que está aquí. Amén. Amén. Y en la noche no parte. No voy a faltar, ¿verdad? Amén. Toma una foto, padre. Porque qué hipocresía es de, amén, pastor, amén, gloria a Dios, tremendo mensaje. Y no viene en la noche. Pues, primo, si que trabaja allí. Es que vino mi suegra con mayor razón, véngase. Amén. Pero él miraba alrededor a ver quién había sido, a ver quién había hecho esto. Versículo 33, hermano, viene lo emocionante. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella ha sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo, lo más bonito, hermano, es que en esta mañana todos sabemos que Dios, lo que hemos hecho, Así es. a Dios no le podemos mentir, pero tenemos la oportunidad de venir al altar y decirle a Dios, Señor, perdón. Que dice la Biblia que este Señor la miró, y cuando la miró ella sintió, ¿verdad? Y se sintió como descubierta y no tuvo otra más que venir ante Dios. Y dice la Biblia que se postró y le dijo toda la verdad. Ahora yo no sé qué, pero yo me imagino que le dijo, Señor, perdóname por ir con otros médicos, confiar en otras personas primero que a ti. Perdóname por esto, Señor, perdóname por aquí, hermanos. Y nosotros hemos preferido otras cosas, otras personas que a Dios primero. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque Dios es primero en nuestras vidas. Debe ser siempre primero y prostrarnos y decirnos la verdad. Todo lo que hemos hecho, hermanos, porque a Dios no le escondemos nada. Dios sabe todos nuestros pecados secretos. Dios sabe todo lo que hemos pecado delante de Él. Tenemos la oportunidad en este momento de venir al altar y pedirle perdón y arreglar cuentas con Dios. ¿Y sabes qué Dios va a hacer? Lo perdona. Y dice, nuestra fe, por creerle, nos llevamos la bendición. Amén, hermanos. Vamos a orar. Y si Dios te habló, está el altar para que vengas y trates con Dios. Yo no te conozco, ni tu pastor, ni tu esposo, ni tu esposa, como Dios los conoce. Así que, si Dios te habló, pasa al altar. No sé si hay una invitación, pero yo la estoy haciendo y ven y cuéntale la verdad a Dios. Amén. Pídele a Dios allí, como esta mujer. Amén. No sé si toca el piano, si toca un canto, no sé, pero si es así, hermanos,